Ahí está. Bueno. Bueno, entonces en la clase de hoy les decía que vamos a empezar a cerrar la primera parte, este recorrido que hicimos entre algunas clases presenciales y otras virtuales. El trabajo que nosotros veníamos haciendo, muchos de ellos tenían que ver con lectura de mapas. Fuimos leyendo y tratando de interpretar diferentes mapas y los datos que nos iban brindando esos mapas, porque bueno, son una herramienta fundamental de trabajo para la geografía. Entonces, lo que fuimos viendo es qué lugar ocupaba Argentina en el mundo, por qué decíamos que Argentina era un país extenso, porque Argentina era un país extenso, pero que era poco poblado y que su población estaba concentrada en algunos espacios, más en el espacio de llanura que en el de montaña. También después trabajamos la última clase, tanto en la virtualidad como en la presencialidad, con las dos burbujas, porque se dice también que Argentina es un país muy concentrado y veíamos cómo las mejores condiciones de acceso al trabajo, de acceso a la educación, de acceso a las mejoras en salud y a tener las necesidades satisfechas, estaban también concentradas en un mismo espacio, que es el espacio del área central, el de las llanuras, el de las sierras, y cómo especialmente hacia el norte, tanto en el noreste como en el noroeste, las condiciones de vida no eran tan buenas para la población. Teníamos altos índices de mortalidad infantil, altos índices de necesidades básicas sin satisfacer. Entonces, ya para cerrar este trabajo, lo que yo les voy a pedir, creo que ya un grupo se lo había adelantado, es que la tarea, que es una tarea como de cierre, como final de este periodo, ustedes van a grabar un pequeño video que no puede durar más de 2 minutos, utilizando como insumo para poder armar el guión del video y para poder grabar tanto los mapas que fueron haciendo ustedes como los mapas que están en el Padlet, y van a tener que explicar ustedes. Si quieren, les dicto la consigna. ¿Tienen papel y lápiz para anotar? Sí, profe, yo Espera, sí. espera, espera, Bueno, profe. bueno, busquen la carpeta. Acá me la estoy buscando. Los bancos, los bancos. Mientras ustedes van buscando, les voy a decir que este trabajo no se va a entregar la semana que viene, sino que tienen 2 semanas. La fecha de entrega es el 28 de mayo. ¿M? Y en este trabajo, bueno, ¿puedo dictar ya la consigna? Sí, sí, ya está, ya está. Bueno, realizar un video de una duración máxima de 2 minutos. Y en él explicar, utilizando los mapas, por qué Argentina es un país extenso, aislado, poco poblado y concentrado. ¿Sí? ¿Se entiende la consigna de trabajo? Yo tengo que tratar de ir explicando a partir de lo que se ve en los mapas por qué Argentina cumple con todas estas situaciones. ¿Por qué es aislado? ¿Por qué está aislado Argentina? ¿Por qué decimos que está aislado? A ver. ¿Se puede hacer en grupo? No, es personal el trabajo, es de a uno. Porque no comparte Porque continente. está muy lejos de qué, habíamos dicho. ¿De qué se encontraba muy alejado?
Piensen en el planiferio. ¿Es una isla Argentina? Estoy preguntando. ¿Es un país que tiene formato de isla, como Australia, por ejemplo? No, ¿Sí o no? no, no, no. No, No. profe, Bueno. ¿Y de qué está aislado? ¿De qué países se de encuentra Europa, aislado y alejado? ¿De Europa? ¿De cuál más? de África. ¿No? Sí, no tanto de África. ¿De qué otro grupo de países que son países muy poderosos del mundo? Que están dentro No de sé, nuestro mismo continente, Estados Unidos, de Canadá. Estados Unidos. ¿De cuál más? Uno que está bastante alejado nuestro, que es un país muy importante de Asia. ¿Mm? De China, ¿sí? De Japón, ¿sí? Entonces, por eso está aislado, está muy alejado de los Rusia. países de los países económicamente más poderosos del mundo. Sin embargo, se encuentra. ¿Qué pasa, Demián, que levantó la mano? No, tocó sin querer para levantar la mano. Entonces, ¿qué querías decir? No, no, ya fue. Ah, entonces decía que se encuentra alejado o aislado con respecto a los grandes centros del comercio y de los centros económicos del mundo, pero que tenía una posición central con respecto a qué continente, a América del... Ah, sí, de América del Norte. Tiene una posición central Argentina con respecto a América del Norte. La rodea Canadá, Estados Unidos. Esos son los países que la rodean. ¿Qué países están rodeando Argentina? Hasta ahí escribió. Bolivia, Uruguay, Bien, Paraguay, Brasil, de Chile. América del Sur, es decir, tiene una posición privilegiada para el comercio, para los intercambios con los países de América del Sur, pero está muy alejada, muy aislada del resto de los países del mundo, porque se encuentra en una posición en el extremo sur del continente americano, ¿sí? Rodeada por una gran distancia a través del Océano Atlántico que la separa de Europa y de América del Norte, y una gran distancia de China y de Japón, que son los otros dos grandes mercados orientales, de la cual la separa todo el Océano Pacífico. Entonces, también vimos que era un país que tenía poca población, que no era muy poblado, que tenía, creo que sacamos la cuenta, la densidad promedio era de 16 habitantes por kilómetro cuadrado, lo cual es una tasa bastante baja, pero a pesar de eso había una zona en donde la población era muy concentrada. ¿Y cuál es esa zona en donde la población se encuentra muy concentrada? Los leo en el chat, ya que no van a hablar, están mudos hoy. Sí, en la ciudad de Buenos Aires, ¿en qué más? ¿Mm? Alrededor de Rosario, Santa Fe, parte de Entre Ríos, Córdoba. parte de Córdoba, exacto. Y veíamos que el resto de las provincias, por ejemplo Catamarca, La Rioja, Santa Cruz, había muy poquita población, y no solamente que había poca población, sino que estaba dispersa, alejada en los centros urbanos uno de los otros. Eso también lo vimos. Y lo último que trabajamos tenía que ver con las condiciones de vida y las condiciones económicas. Entonces vimos cómo las escuelas secundarias también se concentraban en esta misma región de Córdoba, Ciudad de Buenos Aires, provincia de Santa Fe, Ciudad de Buenos Aires y provincia, Entre Ríos, y era muy escasa en otras regiones del país. Lo mismo pasaba con la actividad industrial, había muchas industrias establecidas en esta área central, y cuando me iba, por ejemplo, al NEA, que es las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa, la cantidad de fábricas y de actividad industrial era mucho menor. Entonces, de eso tiene que tratar el video. En 2 minutos tengo que escribir, primero voy a tener que escribir un guión, o sea, un pequeño texto o una ayuda a memoria de qué es lo que voy a ir diciendo
y qué mapas voy a utilizar para reafirmar eso que digo. En el video no hace falta que ustedes se muestren, ¿sí? Lo que tienen que mostrar son las imágenes de los mapas, ¿sí? Y se tiene que escuchar la voz de ustedes, que no tiene que ser leída, sino que lo tienen que ir contando con sus palabras. Por eso, como es un trabajo que lleva su tiempo, les voy a dar 2 semanas para que lo hagan. ¿Les parece? Unos mapas que hicimos en clase o la fotocopia que también hicimos en clase. Los que hicimos en clase, los que están en el muro de Padlet, los que están en la fotocopia, todos los mapas que ustedes tengan a su disposición. Si quieren buscar algún otro en internet que les pueda servir, también se puede usar. ¿Mm? Bien, y para esta semana, como es bastante el trabajo que les quedó para la semana siguiente, les cuento lo que tienen que hacer. Ustedes se encontraron hoy, yo puse en Classroom recién, no sé si lo vieron, un anuncio con la clase de hoy, obviamente con el enlace, y puse también un enlace acá que se llama Paisajes de Argentina, Turismo. Bien, cuando ustedes ingresen a ese enlace, van a tener permiso para poder editar. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este enlace? Ustedes van a tener que poner imágenes de paisajes de Argentina. Cada uno de ustedes tiene que poner 2 imágenes, ¿sí? Pero con esas imágenes tenemos que cubrir todas las provincias, es decir, no puede haber 5 imágenes de Misiones y ninguna de La Rioja. Entonces hay que buscar una imagen que sea representativa de ese lugar. Por ejemplo, en La Rioja podemos buscar una en Calampaya, ¿sí? Y van a ponerla ahí, van a poner quién subió la imagen. Yo ahora lo voy a hacer yo, para que ustedes aprendan cómo lo hacen, y de qué es la imagen que está poniendo, ¿sí? Tiene que ser representativa, no me pueden poner una casa en la montaña, ¿sí? O la casa de mi vecino. Entonces vamos a ver, por ejemplo, me voy a acercar a La Rioja, fíjense cómo yo con la manito me voy acercando, voy haciendo que este mapa se vuelva más. Bien, entonces acá llegué. Yo quiero subir una foto del Parque Nacional Talampaya. Miren lo que hago. Con la manito voy, busco el marcador, lo pongo acá. Bien. Y voy a poner Parque Nacional Talampaya. Y vamos a ir acá. Y vamos a buscar fotos. Vamos a ver si podemos buscar en Google. Epa. Fíjense, entonces acá tenemos selecciono la imagen, selecciono, y acá vamos a agregar al lado de Talampaya quién subió la foto. ¿Sí? Las vamos a guardar. Cuando yo me alejo, fíjense que ya esto me quedó guardadita ahí. ¿Sí? Y acá más van apareciendo. Entonces puedo subir una, por ejemplo, de Misiones, ¿qué subiríamos? ¿Una foto de qué? Hay 2 lugares, como ustedes son de las cataratas. las cataratas, pero hay otros atractivos turísticos en Misiones, por ejemplo, las ruinas de San Ignacio, ¿sí? Entonces, como ustedes son de la modalidad de turismo, es muy importante que empiecen a ver y a buscar en internet paisajes de cada una de las provincias. Por ejemplo, tal vez de las que sea un poquito más complicado sea, por ejemplo, de Formosa, que parece como que no hay paisajes, pero los hay. Entonces, de cada una de esas provincias, por ejemplo, la escuela, ¿se acuerdan cuando hacía los viajes en tercer año? ¿Dónde iban a Entre Ríos? ¿A qué ciudad?
¿O a visitar qué A cosa? Colón. A Colón, al Colón. Palmar de Colón. Entonces, esa es una imagen representativa, ¿sí? En Corrientes, por ejemplo, los esteros. En Jujuy, ¿qué podemos subir? A ver, ¿qué es conocido de Jujuy? ¿Qué paisaje es conocido de Jujuy? No están las montañas esas de colores, pues. Sí, ¿qué más? Un lugar que está muy, muy alto, que pasa el tren de las nubes. ¿Cómo se llama? ¿La Quebrada? La De Quebrada Humahuaca. de Humahuaca, sí. Bien, y así van a ir colocando. En cada provincia tienen que aparecer 2 imágenes. Pueden ser parques nacionales, puede ser también, por ejemplo, algún lugar que no sea tan natural, pero por ejemplo un embalse que genera un paisaje Profe, tengo que bien. subir imágenes de cada provincia. No, cada uno sube 2 imágenes. Lo que no tiene que pasar es que si yo, por ejemplo, quiero entrar a subir Jujuy y ya un compañero mío subió y hay 2 de Jujuy, tengo que buscar otra provincia, porque tiene que haber 2 imágenes de cada provincia. Por eso, el que lo hace primero, ese gana. Digamos, gana en el sentido de que tiene para elegir. En cambio, si yo me voy demorando, me van a quedar cada vez menos alternativas. ¿Mm? Bueno, yo para que ustedes hagan esta actividad, miren lo que voy a hacer. Voy a compartir con ustedes, ¿sí? Acá, tengo que cambiarlo, es editor, ¿sí? ¿Para qué? Para que ustedes puedan de esa manera guardar, ya tienen permiso para entrar y editar y agregar cada uno las imágenes. ¿Alguna consulta con respecto a cómo se hace este trabajo? ¿Mm? ¿Se entiende cuál es la actividad? Esta actividad tiene que estar hecha para el 21, es decir, para el viernes que viene, que nuevamente nos vamos a encontrar el viernes a las 4 de la tarde y vamos a tener ya el mapa terminado con todas las imágenes y vamos a ir viendo cuáles son las imágenes más representativas de estos paisajes de Argentina. ¿Les parece, chicos? Sí. Bien, entonces, 2 tareas, una que queda para el 28 y la otra para el 21. La del 21 es fácil, es nada más buscar, ser un agudo observador de lo que me resulta más lindo, más vistoso y subirlo. Siempre que Profe, busquen, sí, la semana que viene a burbuja 1 o burbuja 2. las 2. Mientras estamos en la virtualidad trabajamos las 2 burbujas juntas, ¿sí? Cuando volvemos a la presencialidad, ahí volvemos una semana y una semana. Pero estas actividades son para las 2 burbujas. ¿Se entiende? Bueno, ¿alguna pregunta Profe, sobre...? Sí, la tarea del 28, ¿tenemos sí. que usar todos los mapas? No, usás los que vos consideres que son necesarios a partir del guión que armaste de lo que querés contar. Pero recordá que tiene que cumplir con todo esto, extenso, aislado, poco poblado y concentrado. Pero podés elegir uno para pensar, por ejemplo, la concentración. No hace falta que uses todos para ese. ¿Mm? Y de los otros Bueno, gracias. pueden buscar otros mapas en internet. Por ejemplo, pueden buscar un mapa que mida las distancias que hay entre Argentina y Estados Unidos, o Europa, o Japón, y con eso explicarlo de aislado. Pueden buscar un mapa que tenga la cantidad de población de los diferentes países de América del Sur y la superficie, y con eso justificar que es un país poco poblado, por ejemplo, a diferencia de Brasil, que tiene un territorio más extenso, pero que es mucho más poblado que Argentina. ¿Mm? Bueno, si no hay más preguntas, vamos terminando por hoy y cualquier cosita se ponen en contacto o me preguntan por el grupo de WhatsApp lo que necesiten.
Esperemos que la semana que viene sea la última de la virtualidad, que haya menos casos y que haya menos gente internada para que podamos volver a la escuela. Pero bueno, para eso hay que mantener muchos cuidados. Y si no, tendremos que seguir. Si la semana que viene sigue virtual, es hasta el 21 la virtualidad, hasta el 21 inclusive. Sí, es virtual. Esto por ahora va a seguir hasta que las condiciones de salud sean mejores, sobre todo para la ciudad de Rosario, que está bastante complicada. Chicos, nos estamos viendo entonces la semana que viene. Sí. Dale, profe. Bueno, Chao. chicos, chao, hasta luego. Chao, profe. Chao, adiós. Chao, profe.